fiestas antes del amanecer. Un outfit comfy, sonrisa natural. Grabo mi día tal y como es real. La casa no es perfecta, pero tiene amor. Entre juguetes nace lo mejor. Un blog, un recuerdo, un momento especial. La vida diaria también puede brillar. Entre tareas, sueños y café, aprendo cada día algo nuevo otra vez. Soy mamá y también creadora. Cuento historias a cualquier hora. Mi familia es mi inspiración. Cada video va con el corazón. Mamá youtuber, vida real. Momentos simples que se vuelven viral. Entre risas y un poco de locura. Así se vive siendo mamá youtuber. Recetas rápidas, día y sin estrés. Un día difícil también lo grabé. Porque la vida no siempre es perfecta, pero es hermosa cuando se acepta. Journaling por la noche en calma, agradeciendo lo que llena el alma. Apago luces, termino el día. Mañana habrá otra historia mía. Entre sueños que quiero cumplir, enseño a mis hijos también a seguir. Soy mamá y también creadora. Cuento historias a cualquier hora. Mi familia es mi inspiración. Cada video va con el corazón. Mamá youtuber, vida real. Momentos simples que se vuelven viral. Entre risas y un poco de locura. Así se vive siendo mamá youtuber. Mamá youtuber. Empieza la primavera y nosotros a 4 grados. ¿Qué les parece? Nos estamos congelando. Estamos en el RoboFest Latam 2026. Estamos en la inauguración. No one cares. Ay, no se ve el robotcito. Bueno, ahora nos fuimos a ver la competencia de vuelo de drones, que es primera vez que la hacen en este RoboFest. Y bueno, la verdad es que estaba bien interesante la pista y el recorrido. Por aquí estamos viendo cómo lo manejan. Creo que es una persona que apenas va empezando. Y bueno, ya van a ver a otra manejando el dron que lo va a aterrizar en el punto de aterrizaje. La verdad que está bien interesante, pero sí se necesita tener un dron digamos más o menos bueno para poder participar en esta categoría. Por eso los chicos no pudieron este año, pero vamos a ver para el próximo. ¿Qué tal, bro? Y ahora nos pasamos a la categoría de soccer, donde los equipos manejan estos robots y tienen que anotar con la pelota. La verdad que estuvo bastante interesante, muy bueno, porque no se ve fácil, pero no lo es.
y a veces se trancaban o se les salía mucho la pelota, pero la verdad que lo disfrutamos bastante ver todas estas categorías. Y bueno, aquí estamos en otra categoría que se llama reto sorpresa, donde ¿Me vas a contar aquí? se les da especificaciones para construir un robot, pero lo que tienen que hacer no se les da a los participantes hasta el día de la competencia. Entonces ellos aquí tienen que programar su robot Gracias a ti. para hacer alguna actividad. En este caso era tumbar unas Amarita, botellas bro, de pero agua hicieron que se cayera el y agua. también contar como las cajas estas de los sacrificios no serán Kleenex. Y bueno, la verdad que también estuvo muy interesante porque, y bueno, bastante largo porque les dan como 2 horas para hacer el reto y se trata como de prueba y error. Tienen que medir, programar y luego probar y luego si hay alguna corrección hacerla y así. La verdad que estuvo muy reñido. También pues se dividía en varias categorías, la junior y la senior. La junior, como ven, son niños y en la senior ya son chicos de prepa y de universidad. Y bueno, la verdad que estuvo bastante entretenido, como ver cómo hacen las pruebas y cómo programan y el público se emociona pues cuando ya logran algún pedacito del recorrido. La verdad que se siente el apoyo de la gente que está aquí. Y bueno, aquí llegó ya la competencia de Diego. En esta etapa les llegan los jueces y les hacen preguntas sobre por qué escogieron el tema que ellos escogieron, que en este caso fue el ajolote, porque era del reino animal, pueden escoger cualquier animal. Y bueno, aquí les llegó el juez y les estaba preguntando, no sé qué, pero me imagino especificaciones de cómo construyeron su maqueta, como les dije, por qué escogieron este tema. Aquí les había llegado otro juez, la verdad que llamó bastante la atención la maqueta, ¿Cómo que nada más? porque creo que fue el grupo que más se les acercaron los jueces. Y bueno, Santi, ya soy es bastante, pues es nuevo para Diego porque en este concurso tienen que estar ellos, los chicos solos, no pueden estar con su coach ni nada. Ellos solos tienen que hacer las pruebas, programar, verificar y todo. Y bueno, aquí están haciendo las primeras pruebas porque su robot tiene que hacer este recorrido. Aquí les llegó otro juez diferente también a preguntarles sobre su maqueta. Y bueno, como ven, este
esta categoría donde participó Diego es un robot que jala una maqueta. Santi, solo hay Entonces literalmente ellos una persona hicieron que me puede pruebas con ayudar. el robot. Y bueno, aquí El también Villerma- Losh- otra no, prueba hay con dos. el robot. Losh Sin embargo, y el no lo Deadpad. probaron, creo, con la maqueta hasta el momento del concurso, donde tiene que seguir esta ¿El línea qué? negra El Minion Dark y Full tiene que sí. hacer pausas. Por ello, Creo por que eso como ellos de dos. le colocan como la mano para ver si para el robot, porque se supone que adelante y atrás van a ir Y a otros ese robots, se le puede bloquear. entonces no pueden chocar ¿Ves? De dos. si uno va más lento o va más rápido. Y bueno, aquí otro grupo de niñas que también vinieron muy bonitas, disfrazadas de piratas y tenían una maqueta también, o sea, un robot muy bonito también. Y bueno, aquí les voy a estar mostrando diferentes clips de los diferentes grupos que participaron. Porfa. Estos creo que fueron los niños más chiquitos que participaron. Eran 2 equipos y tenían también unas maquetas del reino animal muy diversas. Tienes que pegarle. Y no es una puerta, es una pared. Y bueno, la verdad que me impresionó que de tan chiquitos sean capaces de hacer todas estas cosas. Por aquí está otro equipo. Chicos, Bueno, y por cuando fuera, ellos ¿no? pasan al frente tienen que decir algo referente al tema que Santi, ven, escogieron. acá pues, vamos para. Y usamos Juan buen día. Otro dato es que aunque sean adultos, aún estamos buscando características que no podrán beber y también viven toda su vida en el agua. Gracias. Gracias a un motor que hace que el pulpo quiera tradicional. Con este proyecto no se la aprendimos sobre. Y bueno, ya al final colocan todos los robots en fila para hacer el desfile, porque esta categoría se llama Robot Parade. Y bueno, aquí están los chicos, pero de tanto probarlo y como tardó tanto la competencia en que los evaluaran, pues no se dieron cuenta de que dejaron en algunos momentos prendidos los robots y los mecanismos, y pues ya cuando llegó esta etapa de la competencia pues ya no tenía casi batería el robot y no podía jalar la maqueta porque sí estaba un poquito pesada. Y bueno, yo creo que esa fue la causa de que ellos no clasificaran en los primeros puestos, porque la verdad que sí llamó mucho la atención la maqueta, pero les falló aquí al final. Y bueno, yo entiendo que como es primera competencia de Diego, pues creo que esto no lo tomó él en cuenta, de que debían cuidar mucho la batería y que pues sí llevaron para cargarla, pero tarda mucho, entonces ya no tuvieron chance de poderla cargar para para la competencia final. Y bueno, ese fue el resultado. Los chicos, la verdad que no clasificaron, pero sí se divirtieron bastante y él quedó muy contento y estoy segura de que para la próxima lo va a hacer muchísimo mejor. Y bueno, yo encantada de seguirlo llevando y de que él siga descubriendo todas estas cosas que le gustan de la tecnología. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.